Estamos en Cosechas y Negocios, hoy con Santiago Sáenz Valiente hablando del tema impositivo y ganadería. Santiago, buenas noches, gracias por estar. Gracias por invitarme, Cristian. Bueno, Santiago, explícame qué es lo que está pasando con la ganadería y los impuestos. A ver, el problema de la ganadería o el problema del efecto que va a producir el aumento de precios de la carne en el impuesto a las ganancias de los productores no es solo de la ganadería, en realidad también consecuencia, por supuesto, de la falta de aplicación de ajuste por inflación, se produce una serie de distorsiones en todo lo que es la determinación del impuesto a las ganancias. En el caso puntual, quería plantear esto. En el año 1978 apareció este ajuste por inflación en la Argentina, que ¿de qué se trata? Se trata simplemente de lograr determinar la renta en función de una renta real y no de una renta ficticia. Cuando uno no contempla el efecto de la inflación, de la devalorización de la moneda en la liquidación del impuesto a las ganancias, aparece justamente lo que se llama una ganancia ficticia, ganancia que no es real. O sea, no es real porque en realidad aumentan los precios por efecto inflacionario. En el caso puntual y concreto de la Hacienda, tenemos que distinguir dos, digamos, situaciones, de lo que es los criadores y lo que es los invernadores. Ajá. En lo que es los criadores, la propia ley tiene una metodología de evaluación que podríamos llegar a decir es benévola. Es decir, todo lo que es hacienda destinada a procrear, vaca, vaquillona, incluso ternera, se puede interpretar, como está destinada a procrear, no está destinada a la venta, no aparece la obligatoriedad de generar una ganancia cuando aumenta el precio. Es decir, directamente yo evalúo esas cabezas de hacienda el mismo valor que tenían el año anterior, en el inventario, digamos, en el stock anterior. Porque ganancia se considera sobre esa hacienda y la hacienda que el productor vende. Claro, aquí podemos explicar esto, es decir, acá hay tres formas de grabar una ganancia. Lo que es la ganancia por lo efectivamente cobrado, lo que es la ganancia por lo realizado, es decir, lo efectivamente vendido, y lo que es esta tercera ganancia que es la más perniciosa, podríamos decir, y que adelanta la tributación del impuesto, que es la ganancia por tenencia, es decir, por el solo hecho de tener el bien, ese bien aumenta de precio, la ley me obliga a tributar impuesto a las ganancias por ese aumento de precio. Yo todavía no concreté la operación y sin embargo tengo que pagar un impuesto. En realidad es una ganancia en expectativa, porque sabemos que esta ganancia se puede producir o no, porque por ahí después el precio baja, ¿no? Entonces, al momento de pagar, se paga 4 meses después del cierre de ejercicio. Y sobre todo que al momento de vender, yo puedo estar vendiendo después a un menor valor que el que coticé y evalué mi stock de cierre. Con lo cual el problema es muy grave de la ganancia por tenencia en general, que fue establecida en el año 1985 en la legislación tributaria, pero lo gravísimo de este caso es que, te voy a poner un ejemplo muy práctico, porque hice el cálculo. En un rodeo de cría con invernada, 500 cabezas de invernada, 1000 cabezas de cría, asumiendo que no hay ningún incremento de kilos, es decir, dejando el resto de las variables separadas, genera un impuesto de 300.000 pesos al cierre de junio. O sea, el ejemplo es los cierres de junio, que han pagado recién el impuesto, 300.000 pesos de impuesto por el aumento del valor de la hacienda. Ejemplo, todas esas categorías de hacienda respectivas de cría invernada generaban un valor total a junio del 2009 de 800.000 pesos y a junio del 2010 es 1.700.000. Entonces, sobre esa base tributamos el impuesto, 280.000 pesos de impuesto, de los cuales, en realidad, el 30% prácticamente de ese impuesto corresponde a la inflación. O sea, estoy pagando 90.000 pesos de impuesto, que es inflación pura. O sea, es una ganancia ficticia. Y vos mencionabas que hay una diferencia entre cría e invernada. Correcto. ¿Por qué? Invernada, porque la cría, recién yo he hablado de un ejemplo combinado, ¿no? Claro. La cría, lo que se permite, como decíamos, era evaluar todo lo que es vientre al valor del año anterior, con lo cual eso no genera ganancia. Y lo que es machos se toma al 60% del promedio de los últimos 3 meses, bueno, un cálculo específico, ¿no? Pero hay un 40% que queda fuera.
con lo cual la cría está beneficiada en lo que es la forma de evaluación. En cambio, lo que es invernada, necesariamente la ley me obliga a evaluarlo al precio de venta en el mercado en el cual opera ese productor, menos los gastos de venta. Entonces, evidentemente, en invernada el efecto es muy duro, porque todo aparece como ganancia, la diferencia de precio, y ahora el problema ya lo tuvieron los cierres de junio, fue muy virulento, y van a tenerlo más virulentamente los cierres de diciembre, que son todas las pequeñas empresas, las unipersonales, las sociedades de hecho, por supuesto las sociedades regulares que cierren en diciembre. Ahora, Santiago, ¿qué efecto está provocando que no haya ajuste por inflación? ¿Los productores tienen que vender más hacienda? El problema gravísimo es que van a tener que vender capital para poder tributar el impuesto. El efecto de la falta de aplicación del ajuste por inflación no es solo en la hacienda, es también en los cereales, es también en otras actividades. Fíjate una cosa, un problema muy grave. La hacienda, los que tuvieron hacienda por el año 2004, 2005 tuvieron quebrantos importantes. 2005, 2006. Esos quebrantos quedan a valor nominal, no se actualizan. Es decir, ningún crédito impositivo se actualiza, ninguna retención sufrida, ningún anticipo. Es decir, hay muchos aspectos de la propia liquidación del impuesto que tienen un valor fijo y han quedado así desde el año 1992. Ahora, en el Congreso hubo proyectos de ley para, digamos, que no se permita el ajuste por inflación en ganadería o tener una fórmula que no perjudique tanto. Seguramente no van a salir como leyes. Los productores, ¿qué tendrían que hacer? A ver, el punto es aplicar el ajuste por inflación, es decir, aplicar este ajuste que permite llegar a la ganancia real. ¿Qué hacen los productores? Los productores hoy no tienen normativa aplicable, tampoco reglamentaria, para poder tener una defensa de esta situación. Así que lo único que les queda es plantear alguna medida de no innovar, alguna declaración de certeza, que son acciones jurídicas individuales, no conjuntas, sino individuales, para lograr de alguna manera que el fisco no determine y bueno, esperar a una resolución final de un juicio, digamos, que pueda plantear en forma individual el contribuyente. Esto evidentemente genera una inseguridad jurídica importante y no resulta razonable exigir un impuesto cuando no hay, por esa porción por lo menos, capacidad contributiva para pagarlo. Lo ideal es que los impuestos se paguen en función de la real capacidad contributiva y las ganancias por tenencia son un problema y cuando a eso se suma la falta de aplicación de ajuste por inflación, realmente es un conflicto importante que genera un impuesto injusto. Digamos, ahora, ¿no? si hubiera ajuste por inflación, ¿el Estado perdería ingresos? Es muy buena tu pregunta, porque en realidad el problema de la suspensión del ajuste por inflación en el año 1992 y la falta de reactivación luego del 1 a 1, digamos, en el año 2012 debería haber restablecido. La pérdida es relativa, porque justamente uno de los motivos principales por los cuales se suspendió el ajuste por inflación es porque había una serie de empresas de envergaduras importantes, esencialmente muchos bancos, compañías de seguros, que estaban muy endeudadas, que si hubiera estado vigente, aplicable el ajuste por inflación, hubieran generado ganancia por inflación importante. Acá, más allá de que pueda generar mayor ingreso o no al Estado, para mí se trata de replantear el tema de la estructura tributaria argentina en general y en especial esta inmediata aplicación del ajuste por inflación para lograr un impuesto justo, un impuesto equitativo, como lo marca la propia Constitución Nacional, ¿no? Ese es el planteo. Bueno, Santiago, te agradezco por estar hoy en Cosechas y Negocios. Gracias. Seguimos en el siguiente bloque.